De parte de todo el equipo de Tivox, reciban una cordial bienvenida a un nuevo webinar. En esta ocasión queremos compartir buenas prácticas específicamente pensadas para docentes que imparten clases de tecnología, informática, robótica o STEAM. Y no se preocupen, no se han equivocado. Aunque en la pantalla se vea una imagen de deportes, estamos aquí para compartir ideas y sugerencias que estamos seguros les ayudarán a preparar e impartir sus clases de tecnología de una mejor manera. Más adelante les vamos a contar por qué la analogía con el deporte. ¿Están listos para iniciar? Muy bien, ya pues nos vestimos y todo para estar listos para este pequeño entreno. La agenda de este día consta de 4 puntos principales. Lo primero, vamos a hablar rápidamente del contexto, de las características que nosotros podemos considerar, y ahí lo vamos a construir entre todos, de qué es una clase de tecnología exitosa, cómo ha evolucionado la clase de tecnología a lo largo de este tiempo, y ustedes vamos a ver si estamos de acuerdo en esa evolución. Y obviamente las funciones del docente de tecnología, sabemos que es un reto bien importante, que es una asignatura que demanda no solo la planificación, la preparación de los equipos, sino también otras funciones que se cubren en la institución. Vamos a ver 5 buenas prácticas con ejemplos concretos que les recomendamos en eso, poner en práctica, poner a trabajar, poner en marcha, y desde ya lo pueden comenzar a hacer y les vamos a dar algunos consejos prácticos. Además, vamos a hablar de las sugerencias que se den. Vamos a tratar de hacer un trabajo colaborativo corto, de que ustedes con su experiencia pueden intercambiar con los demás participantes algunas sugerencias concretas para mejorar sus clases de tecnología, y al final tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Ese es el menú que tenemos para este día, esta es la jornada. Entonces comencemos. Piensen ustedes, si tuvieran que etiquetar una clase de tecnología exitosa, ¿cuáles serían sus etiquetas? ¿Cuáles serían esas palabras clave? Veámoslas, las vamos a compartir acá en esta aplicación que ustedes ya la conocen, menti.com, y ahí o con el QR que están viendo en pantalla se pueden contestar la primera pregunta, que ya se la voy a poner en pantalla, pero pueden ingresar y colocar el código 3818-1616, o con su teléfono ahí que lo tengan a la mano, ingresar a esta pequeña encuesta. ¿Sí? Es el 3818-1616, con que es teléfono. 3818-1616. Muy bien, entonces la primera pregunta que queremos compartir con ustedes ahí en menti.com con este código que ven en pantalla es: si tuviésemos que etiquetar y ponerle características a una clase de tecnología exitosa, ¿cuáles fueran según su opinión? Cuéntenos por ahí. Efectivamente, gracias por contestar, que es divertida y es un punto interesante, que los estudiantes estén interesados, que estén motivados, que sea variada en contenidos. Muy bien, gracias. Que tenga las herramientas adecuadas, que sea alegre. Todas son muy válidas las palabras que nos han puesto. Interesante. Participativa. Muy bien, pueden seguir poniéndolas. Queremos que juntos vayamos construyendo esta presentación y estas recomendaciones. Y es sobre todo esta primera parte de las características, que haya tiempo disponible, que es para todos, ¿verdad? En general, el tiempo es una de las limitantes importantes que tenemos, tanto para la planificación, para ya cuando estamos con los alumnos, y también para el tema de evaluación. Entonces siempre el tiempo es un reto, y buen punto puesto ahí. Actitud, entiendo que hay una actitud positiva hacia la clase, ¿verdad? Por ahí puede ir, si no, ahí lo podemos aclarar. Gracias entonces por sus respuestas. Ahí tenemos más. Que sea entusiasta, vamos a ver, que tenga recursos innovadores. Muy bien, me gustan varios de las características que ustedes han puesto por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a lograr fomentar esas características que ustedes han puesto? Que sea retadora, que sea motivadora, que sea interesante para los estudiantes, que tenga las herramientas adecuadas. ¿Cómo lo hacemos? Y a esas características que ustedes han compartido en la encuesta, y después la podemos volver a ver, a revisar, eso es lo que vamos a tratar de darle respuesta. Y esa es mi propuesta, mi promesa, tratar de darle respuesta a eso, y también entre todos poder colaborar para irle dando respuesta. Veamos un poco por qué esta analogía con el deporte y por qué andamos vestidos como que vamos a entrenar.
Yo creo, siempre me ha gustado hacer la analogía de la tecnología educativa con el deporte por varias razones. Aquí les presento cuatro. Una es eso que nosotros como profesores de computación le ponemos, y estoy seguro que ustedes le ponen mucho. Yo desde hace más de 25, no, más de 24 años, pues trabajo con este tema, y una de las cosas ¿por qué he estado tanto tiempo en eso? Es por la pasión, ¿verdad? Por la pasión que tenemos para enseñar, por la pasión que vemos en el cuando logramos el aprendizaje de los estudiantes, y porque nos gustan las cosas innovadoras. También tiene que ver con los deportes, porque así como los jugadores profesionales o semiprofesionales o de un equipo de una escuela, de un colegio, se preparan, ¿verdad? Ustedes no crean que van a los entrenos, los entrenadores, y aquí vamos a ponernos a hacer así cualquier cosa, ¿verdad? Siempre se prepara una rutina, una dinámica. Entonces así igual nosotros en educación y en tecnología preparamos efectivamente el plan de clases, todo lo que tiene que ver con el equipamiento y los recursos. También, ¿por qué con deportes? Por los resultados. Nosotros en tecnología estamos siempre siendo observados por los resultados que damos en cuanto a la motivación de la clase. ¿Les gustan los estudiantes o no? Siempre es una pregunta que nosotros mismos nos estamos haciendo, que lo vemos reflejado en los estudiantes, que lo vemos con los papás y con los directivos escolares. Resultados como también a través de un portafolio, qué fue lo que el alumno hizo a lo largo de esta unidad didáctica, a lo largo de este proyecto educativo, a lo largo de este módulo, qué fue lo que construyó. ¿Cuáles son las evaluaciones? Evaluaciones en una certificación, por ejemplo, evaluaciones en una competencia, las evaluaciones globales de la materia como tal. ¿Cuáles son los resultados que estamos dando? Y otro punto que tiene que ver con los deportes es que se crea alrededor de la clase de tecnología una comunidad con varios actores, donde obviamente los principales y los jugadores, los que tienen que ser los protagonistas, son los estudiantes, pero también tenemos con una clara visión allá los papás que están aprendiendo mis hijos en tecnología. Es interesante lo que están aprendiendo o no, les gusta esa clase. Tenemos a los papás muy pendientes porque tienen que pagar algo extra, porque el colegio le pone mucho énfasis a esta área, entonces tenemos ahí. Igual los directivos escolares, ¿qué estamos haciendo con esa inversión en internet, en los equipos, en los robots? Pues claro, entonces se genera una dinámica de comunidad que está muy pendiente de eso. Por estas razones, y ustedes podrán pensar en otras, hacemos la analogía con los deportes. Muy bien, veamos un poco sobre la evolución de la clase de tecnología. Estas son fechas aproximadas de las que hemos visto que cómo ha ido evolucionando la clase de tecnología. Si nos vamos ahí a 1990, quizás estábamos varios en el colegio en esa época, nos recordamos que nos enseñaban a usar las herramientas básicas como Excel, como Word, como PowerPoint, ¿verdad? En 1990 comenzó la utilería, ¿verdad? Comenzar a usar las herramientas básicas, el sistema operativo, ahí por ahí salía Windows 3.1 y así. Luego después, si se recuerdan, rápidamente se incorporó un lenguaje de programación. No me cuentan ahí quienes, levanten la mano ahí, quienes impartieron este lenguaje de programación y cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese lenguaje de programación con la tortuguita? Vamos a ver. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes lo conocen? Ajá. Julia Carpio nos dice desde Costa Rica, Micromundos. Y efectivamente, Marcos Soso también. El lenguaje era Logo, y Micromundos, para aclarar, era el programa donde se podía programar que tenía. Pero el lenguaje como tal que creó Seymour Papert era Logo, ¿verdad? Con ese énfasis, que los niños aprendieran a programar. Y ahí comenzó todo este mundo de la tecnología educativa a tener un gran énfasis. Efectivamente, Micromundo, ¿se acuerda, Carmen? Y ahí está. Yo no me acordaba así, y después me comencé a acordar, y ahí fui. De ahí en el 2000, entonces esos primeros 10 años va por ese rumbo, combinando estas partes. Y en el 2000, yo me acuerdo que en el 2001 comenzamos con RCX de Leo, con robótica, y ahí ya se comenzó a transformar bastante este tema. Después se siguieron incorporando otras tecnologías de robótica hasta llegar ya a un enfoque donde surge STEM y STEAM, ¿verdad? Ahí por el 2015, donde ya metemos impresoras 3D, donde se comienzan a meter otros tipos de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, en este enfoque de STEM o STEAM. En Estados Unidos se ocupa un poquito más el STEM todavía, pero ya tiene varias características del STEAM. Como ustedes saben, es el acrónimo de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y por ahí va. Y
que tenemos y que hemos visto en los últimos años es la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning y otras tecnologías, programación de drones que se están metiendo cada vez más en los planes de estudio, ciencia de datos también, y ahí podemos ver este recorrido. Una característica importante que pueden ver ustedes acá, y quizás una de las primeras reflexiones del por qué esto es como un deporte que hay que entrenarse, que hay que retarse, y es que a pesar que esto se ve como una línea de tiempo, no es que hemos dejado de enseñar ofimática o que podamos dejar de ser, porque qué bonito, cómo programa el robot, pero no puede usar una hoja de cálculo. Yo siempre hago énfasis en esto. Cómo programa ese dron, qué bonito huele ese dron, pero no puede hacer una presentación. Entonces, si ustedes ven, más bien, sí ha sido una evolución, pero también se ha vuelto acumulativo. Es decir, tenemos que seguir enseñando ofimática, programación, robótica, STEAM y estas tecnologías emergentes. Y ahí viene uno de los principales retos para los profesores, que nos lleva al último punto de este contexto, es todas las funciones que ustedes tienen y que nosotros valoramos mucho desde Tivox, y es esas grandes funciones que se hacen en la institución como profesores de computación. Y esa comunidad que nosotros compartimos y escuchamos muchas veces todos los retos que tienen, ¿verdad? La función 1, como saben, debería ser la prioridad, es la gestión de clase en cuanto a la planificación, la implementación y la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Pero que sí, y que estén así de relajados como la imagen en la diapositiva. La función 2, pues sabemos también que al menos en el laboratorio nos toca hacer soporte técnico, ver la conectividad, si hay un problema de seguridad, ¿a quién llaman? Cuenten. Al profesor de computación, correctamente, y mucho más. Y ahora también con esta evolución que veíamos anteriormente, nos toca evaluar las innovaciones. Aquí viene un proveedor con nuevos robots así grandes, los robots caros. ¿Quién los evalúa? El profesor de computación. Aquí viene una impresora 3D que casi ya como que es robot, ¿verdad? ¿Quién los evalúa? El profesor de computación. Estas serían 3. ¿Cuáles otras funciones tienen ustedes en su centro educativo? Piensen, como profesores de computación, o cuáles han visto, si son asesores o coordinadores. ¿Cuáles funciones más hay? Seguramente varias, y entonces lo que mencionaban anteriormente de la limitante del tiempo es una realidad. Y para eso estamos nosotros en Tivox, para poderles apoyar cómo resolver este problema del tiempo, de cómo planifico e implemento buenas clases que abarquen todas estas áreas, porque ese es el reto. Al final, no es que no tenía tiempo y no lo pude hacer, es cómo hacemos para cubrir todas estas áreas que han venido en evolución y acumulándose. Y en algunas instituciones obviamente ya tienen la clase de, qué sé yo, de robótica por aparte y la clase de informática por otra, pero ciertamente se acumulan estas áreas y a veces en la misma persona. Entonces, vamos a tratar de dar buenas prácticas, pero como lo decimos siempre en Tivox, que no son recetas mágicas, ¿verdad? No son fórmulas mágicas, son buenas prácticas. Nosotros, en 25 años que tenemos, que estamos celebrando en este 2022, hemos colaborado con muchos profesores en toda Latinoamérica. Y de ese aprendizaje es que queremos compartir estas buenas prácticas. Cuando vemos un profesor exitoso en sus clases, que son clases, como decían ustedes, motivantes, retadoras, con herramientas adecuadas, bien aterrizadas a la realidad y a los intereses de sus estudiantes, pues estas buenas prácticas salen de ahí. No es que yo me las inventé, Carmen se las inventó, o alguien me las mandó, no. Estamos tratando de ir en estos 25 años, tratar de sacar 5 buenas prácticas concretas. Obviamente tenemos más, pero para poderlas sintetizar lo hemos puesto en esas 5. Pero finalmente no son recetas. En esto de tecnología y educación no hay recetas mágicas. Si algún proveedor llega y con este robot y con este dron van a hacer lo máximo, desconfíen un poco. No hay receta. Hay que construir las soluciones de alianzas como la que tenemos con muchas de sus instituciones, y partiendo de ahí, pues ir construyendo una fórmula que sea adecuada para su institución. Pero recetas mágicas no creemos y no existen en este tema de educación y tecnología. Muy bien, la primera recomendación, buena práctica, es mantenerse fiel a los principios educativos. ¿Cuáles son los principios educativos? O esas características que veíamos anteriormente, que si ustedes piensan, ¿qué piensan sus estudiantes de su clase?
porque los principios finalmente son esas características que les queremos dar a nuestra clase, ese sabor, ese condimento que le ponemos a nuestras clases. Las podemos expresar en términos muy bonitos, en palabras muy rebuscadas, pero de forma sencilla. ¿Qué piensa mi estudiante cuando va a mi clase? Una clase divertida, es una clase motivadora, es una clase práctica, es una clase donde me apoyan, donde me brindan solución a mis problemas, o no. Aquí les presento brevemente los principios educativos de T-Box, que para todos los que trabajamos en T-Box los conocemos, todos los que imparten clases T-Box los conocen, porque hacemos mucho énfasis en esto, porque finalmente son como esa cuneta donde nos podemos ir, y si no nos salimos y tenemos siempre presentes estos principios, vamos a lograr buenos detalles en las clases. Principio número 1, aprender haciendo, aprendizaje 100% práctico. El principio número 2, hacer que el aprendizaje sea divertido, que salió también en las características que ustedes mencionaban. El aprendizaje significativo, fomentar el aprendizaje significativo, quiere decir que ese aprendizaje tenga sentido para mí, que soy un niño de 7 años, ¿verdad? Que soy un joven de 15 años. ¿Tiene sentido o no para mí lo que estoy aprendiendo? Principio número 4, ofrecer un ambiente seguro y de apoyo. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y el principio número 5, evaluar auténticamente. Desde que tengo razón, estos principios nos han ido transformando, nos han ido guiando, ¿verdad? A pesar de todas las transformaciones en cuanto a tecnología, plataformas, materiales educativos que desarrollamos, para nosotros esto es clave, tanto para el diseño curricular del cual estoy a cargo con todo el equipo de desarrollo de plataformas, pero también para cada una de las clases. Perdón. Perdón, pero la tos está molestando un poquito. Muy bien. Esos principios, la idea no es que queden en temas teóricos, porque finalmente, qué bonito se ven ahí en un cuadro, en el colegio tenemos, está bien, pero no debería ser lo único. Queremos que se logre un poco más allá, que se vayamos a hacer los prácticos. Y aquí en esta diapositiva les comparto algunas cosas que en encuestas que ponemos al final de ciertos proyectos hemos medido. Por ejemplo, y estos son pequeños detalles que efectivamente hacen la diferencia y ustedes pueden verlos en pantalla. Por ejemplo, el 90% de los estudiantes consideran importante la decoración porque genera un ambiente motivante, agradable e innovador. ¿Cuántos de ustedes le están poniendo, como decimos en El Salvador, coco? ¿Cómo le están poniendo mucho pensamiento a la decoración? Realmente la decoración de nuestro salón refleja eso, es motivante, es agradable, es innovadora. Y si ustedes buscan un poquito en grupos de profesores y todo, van a ver muy bien buenos salones de clases, muy motivantes, y no tiene que ser oneroso o invertir mucho, pero ciertamente con un poco de creatividad podemos hacer ambientes innovadores y motivantes, con la decoración que tengan que ver con eso, que generen esa ganas de querer aprender. El 95% de los estudiantes dijeron que era muy importante que lo que estén enseñando ustedes esté conectado con la vida real, que tengamos referencias a situaciones, casos y usos concretos. Es decir, estamos aprendiendo esta base de datos porque sinceramente todo funciona con la base de datos. Por ejemplo, aquí están los ejemplos de cómo funciona una base de datos. Otro punto que decía el 95% en estas pequeñas encuestas que pasamos, ¿qué pasa si? Y esa pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo le aplico y si ocupo esta herramienta? ¿Qué pasa si yo aplico este efecto? ¿Qué pasa si yo cambio este parámetro en esta instrucción? Piensen en cuántas cosas de las que nosotros enseñamos en tecnología nos podemos preguntar el qué pasa si. Muchas. ¿Y qué genera esta pregunta? Fomentar lo que dice en el texto, fomentar el descubrimiento y la exploración. Entonces tenemos que aventurarnos a fomentar esta pregunta y hacerla y dejar que los estudiantes lo exploren, se equivoquen, fallen, jugando con esa pregunta, ¿qué pasa si? Y otro punto importante, quizás de los más valiosos para los estudiantes, es la retroalimentación. Reservar esos espacios para aclarar dudas y retroalimentar el trabajo que van haciendo. No solo termino la clase y nos vemos en la otra, sino que cuáles son las dudas que quedan, cómo podemos resolver este problema o este proceso que era complejo, estos pasos que no entendimos. Siempre tener ese espacio para hacerlo. Aquí son datos de opinión de los estudiantes, donde los principios educativos, los de T-Box o los que ustedes manejen en su institución para su clase,
se vuelven importantes, porque si yo tengo presente que quiero una clase que sea divertida, entonces para mí la decoración puede ser tan importante. Si yo considero que el principio número 4, ofrecer un ambiente seguro y apoyo, es importante, entonces sí voy a reservar espacios para aclarar dudas y retroalimentar. Entonces todo va conectado y todo tiene que aterrizarse en nuestro día a día, no quedar muy nivel. Esa sería la primera buena práctica. Agarremos la pizarra deportiva. Como dice esa buena práctica, y es una de las bases fundamentales, la número 2 es preparación detallada de las clases. Y aquí está uno de los secretos más importantes. De hecho, próximamente estaremos liberando un microcurso, un nuevo microcurso para ustedes, especialmente para los profesores de tecnología, sobre la planificación didáctica, que creemos que es uno de los elementos fundamentales. Más del 90% quizás del éxito de una clase depende de cómo la preparemos. ¿Qué características tiene la planificación? Bueno, en la universidad, en pedagogía nos enseñan muchas, pero haciéndolo muy concreto y muy a la vida real, al día a día, la planificación tiene que ser anticipada. Claro, voy a planificar antes, no voy a planificar en la clase. Parece obvio, pero nos ha pasado casos que estoy planificando casi que 10 minutos antes de la clase y es un poco complicado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para planificar con anticipación? Esa es una característica clave. ¿Cómo puedo hacer para planificar detalladamente? Es decir, tengo la oportunidad de ver de qué se trata este módulo, esta unidad, este proyecto y reviso todos los detalles. Y otra característica lastimosa en nuestro medio, en toda Latinoamérica y en todos los escuchados yo con todos los profesores, es que no hay tiempo disponible para planificar. Eso no es exclusivo para el rol del profesor de computación, ese es general para todos los profesores. Ese tiempo disponible no hay. Entonces sí necesitamos tiempo para hacerlo anticipadamente, para revisar de todos los detalles, pero eso es lo que falta, el tiempo. Entonces lo mejor que podemos hacer es tener una estructura de trabajo que nos permita optimizar ese tiempo. Eso es lo que vamos a darles ahora, una recomendación práctica de cómo lo podemos hacer. Nosotros creemos que la planificación de la clase de tecnología específicamente se tiene que hacer en 3 pasos. Y estos son los pasos que crean una regla de 3x3 que ya les voy a comentar. Pero estos 3 pasos son: el primero, la visión global del proyecto. Necesitamos entender de qué se trata. Nuevamente, como lo manejen en su institución, nosotros en TIVOX lo manejamos por proyectos educativos, pero puede ser una unidad didáctica, un módulo, si fuese en una universidad, por ejemplo, una asignatura en un semestre, lo que fuese. Pero en general, esa unidad, ese proyecto, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el área tecnológica o las áreas tecnológicas que se cubren? ¿Cuáles son las áreas académicas con las que está relacionada? ¿Cuáles son los programas que voy a utilizar? ¿Tengo los requisitos técnicos para cubrir esos programas o no? Entonces, hacemos esa pregunta ya específicamente para cada proyecto. El paso número 2 es: ya entiendo de qué se trata ese proyecto, vamos a probar todas las actividades, a realizarlas y a ver todos los detalles para ver que funcionen efectivamente, a ver si no se equivocaron los objetivos, si no hay un error o si lo tengo que adecuar, que ya nos lleva al paso número 3. Mi colegio, mi institución educativa me va a pedir una planificación en un formato especial del colegio XYZ o tiene el formato especial del colegio YYY. Entonces, efectivamente, tengo que concretizarlo en ese formato y adecuar a las necesidades y a los intereses de mis estudiantes. Esta estrategia parte de que yo ya tengo claro cuál es el plan anual, ¿verdad? Que ya tengo una secuencia de qué módulos, qué proyectos van a haber en cada grado. Y aquí ya estamos ya específicamente en un proyecto en específico. Antes de todo esto, tiene que haber una planificación global de todo el plan de tecnología de mi centro educativo, que para nosotros en TIVOX es uno de los instrumentos, o es el instrumento más valioso, esa planificación anual, para poder llegar a esta primera parte de planificar cada uno de los proyectos. Muy bien. ¿Cómo nosotros en TIVOX vemos esta visión global del proyecto? Ya ustedes conocen que tenemos un elemento como la guía del docente, y así se genera este primer paso. Ahí van a encontrar las genialidades del proyecto, de qué se trata ese proyecto. Pues me está hablando de cómo funcionan las cosas, qué tecnologías voy a utilizar, y ahí vamos, ¿verdad? Cuáles son las competencias en los indicadores de logro, los estándares, y después puedo ir viendo en la guía del docente que tenemos disponible en todos los proyectos de TIVOX un resumen de cada una de las actividades, la descripción, cuáles son los principales procesos que se practican en esa actividad y los materiales requeridos.
Entonces, la visión global del proyecto siempre la voy a tener en la guía del docente. Ya quienes lo conocen, pues ahí lo pueden ver. Y para nosotros es el punto de partida. Nos da esa fotografía 360. 360 de ese proyecto. Ahí tenemos las notas para el docente que son claves y también la rúbrica de evaluación. Cada proyecto tiene su rúbrica de evaluación. Ese sería entonces el paso número 1, la visión global del proyecto. Veamos de dónde entonces sacamos el paso número 2, que decíamos era realizar y probar las actividades propuestas. Cada actividad de Tvox la tenemos disponible totalmente digital en la plataforma, en el elemento que se llama mapa de actividades. Aquí, por ejemplo, de ese proyecto que vimos de robótica, que se llama cómo funcionan las cosas, voy a entrar a la actividad 2 y ahí están ya mezclados todos los recursos. En este caso, por ejemplo, un recurso interactivo sobre las invenciones que los estudiantes van a ir haciendo prototipos a través de diferentes tecnologías de robótica, en este caso con microbit. Ahí están ya los esquemas de conexión, están las demostraciones con videos totalmente narrados sobre cada una de estas demostraciones y ya pues simplemente le tenemos que dar play al video y ya se va a mostrar el proceso que tengo que hacer, por ejemplo, en este caso para agregar los bloques de programación en MakeCode, que es el lenguaje que utilizamos ahí para programar Visual para programar microbit. Aquí le quité el audio para no hacer interferencia. Y ahí tenemos entonces el paso número 2, que era el detalle. Y luego después pues, ya viene la parte de concretizar la planificación en el formato establecido. Nosotros tenemos varios formatos de planificación de clase. Y aquí está solo un ejemplo. Ustedes en su centro educativo les exigen un formato específico donde tienen que planificar cada uno de sus clases. Creo que esa es una política de todas las instituciones. Pues ya lo aterrizan. ¿Qué es lo importante de concretizar la planificación? Es la adecuación. Entonces yo tengo esta actividad que me propone Tvox, pero realmente esta la voy a hacer en 2 clases porque es muy complejo este concepto, por ejemplo, de redes. Entonces lo voy a hacer en 2 clases, no lo voy a hacer solo en una, porque quiero detallar más en este proceso. Ya ustedes ya lo ponen en su planificación. Les decía que había una regla de 3x3. La primera parte es que yo planifico el proyecto en 3 pasos. Visión del global del proyecto, la realización y la prueba de actividades y después lo concretizo en el formato de mi centro educativo. Y después la siguiente parte de esa 3x3 es cómo organizo cada una de las clases. Como lo decíamos, un elemento clave es tener una estructura, una agenda, digamos, para cada una de las clases. Nosotros recomendamos en Tvox organizar cada una de sus clases de tecnología en 3 partes, que tienen cada una su sentido y su lógica de ser acordes a los principios educativos que vimos anteriormente y a las características que ustedes comentaban. Una es que hay una introducción. En esa introducción vamos a recordar lo que aprendimos en la clase anterior, vamos a presentar muy brevemente las actividades que vamos a hacer y ahí podemos conectar en esa presentación estas actividades que vamos a hacer con nuestra vida cotidiana. ¿Por qué vamos a aprender esto? Por esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para esto. Entonces esta es la parte de introducción, debe ser breve, no puede ser 6 minutos, 5 minutos y suficiente para poder hacer el recordatorio de lo aprendido en la actividad anterior, presentar las actividades y hacer una pequeña conexión con el día a día. Luego tenemos el desarrollo, donde básicamente está ir utilizando en nuestro caso la plataforma de Tvox, guiando a los estudiantes para que completen la actividad y básicamente se van utilizando todos los recursos como vimos, las demostraciones, los videos, los sitios web, los recursos interactivos, lo que incluye. Y después, que es un elemento que a veces no tomamos en cuenta, es el cierre. Y no lo tomamos en cuenta quizás no porque no querramos, sino porque lo que decían ustedes, que el tiempo no alcanza, pero es súper importante poder cerrar cada clase, porque nos permite retroalimentar lo aprendido, aclarar dudas e introducir y dejar ese interés para la próxima actividad. Y nos quedamos, pero lo que viene es esto. Entonces, es bien importante mantener la estructura. Yo he visto muchos profesores bien disciplinados con esta secuencia, flexible sí, pero tratando de desarrollar cada uno de estos elementos, porque efectivamente no hacer el cierre como que no se da esa oportunidad para retroalimentar dudas, para explicar de otra forma un proceso. La demostración de Tvox te lo hizo con estos pasos, pero fíjense que lo podemos hacer también por estos pasos.
Entonces, nosotros les recomendamos esa norma. Entonces, 3 pasos para planificar un proyecto y cada clase con esta secuencia de 3. ¿Qué beneficios tiene planificar así? Primero y el más importante es que vamos a generar mejores experiencias de aprendizaje para los estudiantes, donde hay espacio para la retroalimentación, donde se desarrollen bien los pasos de la actividad, donde esté conectado con la vida real. Lo más importante es que sus estudiantes tengan la mejor experiencia en la clase de tecnología, que sea, como lo decimos, lo hemos dicho antes, la mejor clase del colegio, que sean buenas experiencias de aprendizaje. Segundo, queremos que estén preparados ustedes para responder oportunamente, claramente, al meter nuevas tecnologías, ciencias de datos, machine learning, robótica por aquí, realidad virtual. Claro que surgen muchas preguntas de los estudiantes. Si planificamos y preparamos cada clase, pues estaremos mejor preparados para poder responder oportunamente a las dudas. Quizás no todas, pero efectivamente no va a ser por un descuido o por algo que no hemos preparado, sino vamos a estar listos para poder preparar. Y la número 3 es ser efectivos para alcanzar las competencias esperadas. Finalmente, muy bonita la clase, contesté las preguntas, pero si no logro las competencias que estamos esperando, sí, entonces al final esto tiene que verse, como lo decíamos, en las características del por qué la analogía con el deporte, en resultados y principalmente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, en esa formación que le estamos dando a través de esa carrera tecnológica que tenemos en nuestro centro educativo. ¿Estamos claros con la planificación? Muy bien, espero que esta parte de la preparación de una clase les sea de utilidad y esas técnicas les funcionen. Como les decía, vamos a liberar próximamente un microcurso muy interesante solo de planificación didáctica. Ahorita ya varios de ustedes están inscritos en el microcurso de Fundamentos Educativos de Pivox, donde están varios de estos elementos ahí incorporados. Los felicitamos a todos los que ya están avanzando. Ahí está Carmen por ahí también, que nos está ayudando con las evaluaciones de las tareitas, pequeñas tareitas que están en el microcurso. La buena práctica número 3. Hay que enfocarnos en las competencias claves del proyecto. Entonces, como lo veíamos anteriormente, ser efectivos en alcanzar las competencias. Si yo tengo claro cuáles son las competencias, entonces al momento de planificar, de impartir y de evaluar, esos son mis ejes. Yo puedo modificar una actividad porque Pivox la hizo muy larga o la hizo muy corta, pero no me muevo de entender bien claramente las competencias. Si voy a hacer una adecuación curricular, la hago, pongo un reto por aquí adicional, quito esta parte de la actividad, pero no me desenfoco de las competencias ni de los indicadores de logro que tengo claramente establecidos en la guía del docente, o en el módulo, o en la guía que me han dado. Entonces, al momento de planificar y hacer adecuaciones, no pierdo el enfoque. Al momento de impartir, soy flexible, poniendo más retos, o dejando que los alumnos avancen en ciertas cosas a su ritmo, pero pensando en esas competencias. Y al evaluar, voy a valorar el trabajo, el proceso, los resultados de los estudiantes con base en esas competencias y no con otra cosa, ¿verdad? O lo otro debe ser muy superficial, pero la clave para evaluar es centrarme en las competencias clave. Esa sería la tercera recomendación: centrarse, enfocarse en las competencias clave del proyecto. Para eso, obviamente, tengo que haber hecho lo anterior, ¿verdad? Haber planificado y preparado el proyecto para entender bien de qué se trata cada una de esas competencias. Vamos a la número 4 para ir avanzando y no quitarles tanto tiempo. La número 4 es aprovechar los recursos y la plataforma educativa. Entonces les voy a poner algunos casos acá y nos cuentan entonces cómo ustedes pueden aprovechar estos recursos. Atención, habrán premios. Muy bien, entonces en la plataforma educativa en Pivox tenemos ciertos recursos dependiendo del nivel educativo. Entonces hemos visto cómo los profesores aprovechan bien un cuento, un sitio web para hacer de ese recurso en el que hemos invertido bastante tiempo en desarrollarlo y en prepararlo, cómo lo aprovechamos mejor en cada una de las clases, haciendo realmente que ahí surja la magia de la motivación y de generar esas ganas de aprender. Entonces, cuéntenos ustedes en estos casos que les voy a poner, por ejemplo, ¿cómo puedo aprovechar la historia de un proyecto? La voy a poner solo un momento esta historia y cuéntenme ahí por el chat cómo ustedes cómo aprovecharían esta historia en un proyecto. Estamos hablando de nivel de preescolar, por ejemplo. En este ejemplo vamos a ver de varios niveles. Esta es la historia que introduce la temática de paseo por la granja
que es un proyecto de robótica con Vivot que tenemos, con la tecnología Vivot. Entonces esta historia hace eso, veamos. La abeja obrera. Es primavera. Marla y sus hermanas están un poco confundidas, pero emocionadas porque necesitan construir una nueva casa. Marla tiene la edad suficiente para trabajar como forrajera, recolectando comida. Sabiendo el peligro que se avecina, Marla primero vuela zzz, frente a su nuevo hogar para saber cómo regresar. ¡Zas! ¡Ay! Muy bien, y ahí va la historia. ¿Cómo podemos aprovechar esta historia? Veamos algunos de sus comentarios. Porfa, ahí queremos su participación. Dice Ana Albanés, sí, Anita. Muy bien, a mis niños les encantan las historias de cada proyecto y a mí también porque introducen a la perfección el tema central de ese proyecto. Efectivamente, Ana, así es. Eso nos permite familiarizar al niño y lo que hablábamos, cómo lo conectamos ese aprendizaje, esta historia, por ejemplo, con lo que los niños saben, con sus saberes previos y con su día a día. ¿Qué importancia tiene la granja en nuestro día a día? Pareciera que no, pero de qué nos alimentamos, y ustedes pueden hacer todo este tipo de conexiones. Excelente, excelente respuesta, gracias. Entonces, así podemos aprovechar la historia como un medio de conexión entre, entre lo que los niños saben, entre la temática del proyecto y hacerlo de forma divertida y colorida. Dice, Julia nos dice, esta robótica muy lindo, los videos muy entretenidos, la historia del proyecto, dice Carmen, nos permite generar la conversación rica en vocabulario. Y efectivamente, esta, por ejemplo, la autora me dio una lista de palabras a propósito que están puestas para generar esa curiosidad. No sabe el significado. Podemos tener dos reacciones y esto es bien interesante, ¿verdad? Cómo vemos nosotros la actitud de los profesores también. Qué difícil y por qué ponen esas palabras que no se entienden. O la otra actitud es, como bien decía Carmen, es a esta palabra, ¿qué significa? La habías escuchado tú antes y va generando otro tipo de aprendizaje mucho más integral. Entonces, vea, este es el primer caso que les quería presentar. Gracias por su respuesta. Veamos otro caso. ¿Cómo puedo aprovechar este glosario de términos? Ahí está la dirección para que lo puedan ver. Sale dentro de poco en un proyecto que tenemos que se llama Esto pasa cada segundo. ¿Sabían que cada segundo se talan más de 400 árboles cada segundo? Y así, entonces con base en esos datos hemos hecho un proyecto bien interesante que combina el diseño 3D y la programación. Les va a gustar. Veamos un poquito rápidamente este glosario. Bucle. Comprende un conjunto de instrucciones que se ejecutan repetidamente hasta que se cumple una condición. Los bucles son muy útiles, ya que nos permiten reducir la cantidad de instrucciones que se deben incluir. Realidad aumentada. Con esta tecnología podemos agregar capas de información digital sobre el entorno que nos rodea. Estas capas pueden ser información, imágenes, videos, o modelos 3D que se pueden manipular. Muy bien, la pregunta aquí es, hemos estado incorporando en los nuevos proyectos bastante glosarios de términos, pocos términos, 5, 10 términos. ¿Cómo ustedes pueden aprovechar de la mejor forma estos materiales? Porque la buena práctica es cómo aprovecho de la mejor cómo aprovechar al máximo estos recursos que están ahí. ¿Cómo podrían ustedes aprovechar este glosario de términos? Cuéntenos, cuéntenos. Nuevamente este proyecto no ha salido, pero ahí hemos puesto público este glosario para que igual lo puedan aprovechar si lo necesitan, con estos términos que están ahí redactados de forma muy, muy sencilla. Pero ¿cómo podríamos aprovechar ese glosario? Por ejemplo, si yo tengo un modelo de Flip Classroom o quiero meter algunos elementos, puedo decir, por favor, en el punto de inicio de este proyecto, que ahí te va a estar este glosario, lo revisan y vamos a conversar sobre estos términos. Entonces lo puedo ocupar en la misma metodología de clases, dejándolo previamente para que en la clase ya podamos discutir ejemplos concretos de estos términos o ya los alumnos estén familiarizados sobre eso. Por ejemplo, Mauricio nos dice, pidiendo a los estudiantes que realicen la investigación usando de referencias al glosario. Efectivamente, el punto de muy buena sugerencia.
El punto de partida es, Mauricio, entonces, el glosario, pero de ahí podemos partir y aprovechar para ir agregando incluso otros términos o profundizar en cada uno de los términos. Por ejemplo, hablamos de animación, ¿qué tipo de animación hay? ¿Verdad? 3D, 2D y qué tipo de aplicaciones hay para hacer este tipo de animaciones. Y ahí vamos generando este espacio. Ahí les queda el recurso por si lo quieren consultar, está bonito. Si le dan clic en la imagen, les da el audio y si le dan en el botón, pues les da en texto también. Muy bien, caso número 2 resuelto. Veamos este video informativo. Veamos este video. Cada proyecto ponemos videos interesantes sobre alguna temática. En esos nuevos proyectos hemos incluido videos sobre tecnologías emergentes, que es una de las tendencias que veíamos. ¿Cómo se llama? ¿Sabes de qué manera una plataforma de streaming te recomienda películas y series? Estas plataformas cuentan con algoritmos que les permiten aprender sobre nuestros gustos. Cada vez que vemos una película, la evaluamos o no la terminamos, el sistema aprende. Esto se conoce como machine learning o aprendizaje automático. Es una rama de la inteligencia artificial. Muy bien, así tenemos videos informativos sobre diferentes temáticas. En este caso era sobre Machine Learning o el aprendizaje automático. Y un punto clave es, si vieron la primera pregunta era, si yo estoy viendo Netflix, por ejemplo, haciéndole el comercial, o Amazon Prime, ¿verdad? ¿Por qué me sale esta recomendación de películas y de series? El sistema ha aprendido. ¿Y qué es lo que está, qué tecnología está detrás? Entonces el aprendizaje automático. ¿Cómo ustedes pueden aprovechar este tipo de videos informativos? Como ven, están aterrizados a lo que nos pasa el día a día y esas tecnologías que están cambiando permanentemente en nuestra vida. ¿Cómo ustedes podrían ocupar este video informativo? Ahí para que lo piensen y si me quieren dejar un comentario lo leemos después. Y el último caso es las demostraciones. Como ustedes saben, cada proyecto tiene 10, 15, 20 demostraciones. Veamos esta demostración de ejemplo. ¿Cómo la pueden utilizar ustedes? Realizar los siguientes pasos para usar funciones. Seleccionar la celda. Mostrar las funciones. Escoger la función para sumar. Verificar el rango de celdas. Presionar la tecla Enter. Rellenar hacia la derecha la función creada. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Por ejemplo, hay profesores que nos dicen, me gustan este proceso, pero yo aprovecho estas demostraciones como base para explicarle también otras formas de enseñarle a mis estudiantes correctamente. Ese es un camino, y como ustedes saben, todas estas aplicaciones en general tienen varios caminos para llegar al mismo resultado. Entonces, puedo ver, esta es la forma más sencilla o esta es la más compleja. Incluso darles opciones a los estudiantes para poder completar. Puedo usarlas, por ejemplo, para reforzar algunos casos al final de la clase, volver a ver la demostración específica de ese proceso que puede ser complejo para los alumnos. Entonces las demostraciones están en un panel propio de demostraciones e integradas dentro de la actividad. Entonces las puedo usar sueltas, es decir, quiero reforzar este proceso, entonces voy a la demostración en específico y muestro ese proceso, lo ocupo de base y lo muestro de otra forma. Entonces aquí nos comenta Mauricio, los estudiantes aprenden viendo, luego les facilita aprender algunos procesos muy bien. Carmen nos dice, los usaría para ejemplificar los pasos que deben seguir para realizar fórmulas, pero también podrían los niños usarlas para repasar lo explicado y reforzarse ahí dudas. Correctamente. Nuevamente, no es que tenga esos 15 demostraciones de casualidad. La idea es cómo las aprovecho al máximo.
Y veamos entonces la buena práctica número 5. Que tiene que ver con un principio educativo que hablábamos al inicio, que es contar con estrategias de apoyo y retroalimentación efectivas. Rápidamente, estas que están a la izquierda acá, oportunidades para resolver dudas generales y reforzar procesos complejos, deberían ser parte de la secuencia didáctica que vimos anteriormente, de la parte del cierre o de alguna oportunidad dentro de la propia clase, ¿verdad? Pero deberían ser parte de la actividad. Si ya veo que tengo algunos alumnos con algunos problemas o que se van quedando atrás, o en general se han quedado atrás algunos grupos o algunos estudiantes, yo podría a propósito en la planificación incluir algunos retos para los que ya llegaron a ese punto, al paso 8, al paso 9, hagan este reto adicional y me dé espacio a mí en la clase, porque otra vez lo que no hay es tiempo para poder dar apoyo personalizado. Entonces yo a propósito incluyo para todos o los que van al día ciertos retos complementarios que no se salen de las competencias que hemos platicado y me permite ir atrás y revisar, apoyar a los estudiantes que en la clase necesitan algún apoyo en específico, porque seguramente tal vez con los pequeños ustedes tengan ayuda de la profesora para que les ayude a controlar la conducta o les ayude con el comportamiento de los niños, pero ciertamente no están siempre o no están, y entonces necesito buscar estrategias para hacerlo. Los retos complementarios es valioso y se puede hacer. No tienen que ser muy complejos, pueden ser muy sencillos. No dejan de trabajar los estudiantes que van al ritmo y me permite apoyar a los que se han quedado un poco atrás. Y lo otro punto importante es clave en la evaluación, valorar el desempeño y los resultados del proyecto. En T-OX Academy hemos mejorado mucho este año las herramientas para poder previsualizar los documentos, las hojas de cálculo, las imágenes, los trabajos de los estudiantes en cada uno de los proyectos, poner un comentario incluso en la evaluación, no solo las notas, sino una felicitación o un comentario de mejora, una retroalimentación más efectiva. Entonces valorar el desempeño y los resultados, no solo el resultado final, sino también cómo él ha ido construyendo, en nuestro caso, el portafolio. Muy bien, aquí nos comenta Jenny Meléndez: las demostraciones sirven para que los alumnos exploren y repasen después de la clase si tienen dudas. Efectivamente, o si yo estoy lejos, pues puede ver la demostración y ahí le va a explicar paso a paso cómo poder hacer. Excelente, gracias. Carla nos dice: excelente idea, muy bien. Jorge López nos dice: muy interesante consejo, hoy día es nuestro reto mantener a los estudiantes motivados. Efectivamente, ustedes ponían la característica la motivación. Miren, si ustedes ahorita no están motivados por aprender, por más que yo aquí, voy a poner la cámara, ¿verdad? Salte, mueva las manos, me esfuerce por medio de ser chistoso, ¿no? ¿Cómo le hago si no están motivados? Y así pasa con los estudiantes. Realmente la motivación es una ventana, la puerta más importante para el aprendizaje. Y así tenemos que buscar estrategias para hacerlo. Aquí les doy una estrategia milenaria. Me acuerdo cuando comenzamos con Future Kids con esa estrategia para dar apoyo efectivo a los estudiantes durante la clase. Compren unos vasos amarillos y unos vasos rojos y los ponen en un lugar visible. Antes tenían pues los grandes CPU, ¿verdad? Y los podían poner encima, o los monitores, depende cómo sea su salón, pero que estén visibles. Si los estudiantes no requieren ayuda, que esté en el vaso amarillo o verde, ahora hay más colores de vasos. Y si requieren ayuda, que cambien el vaso amarillo, lo pongan abajo y lo pongan el vaso rojo encima. Y entonces ustedes saben, sin gritar profe, ni nada, de forma ordenada, ustedes pueden llegar a apoyar. Entonces, esta técnica lo vas todavía en algunas instituciones lo he visto, pero hemos perdido la costumbre. Creo que es una de las técnicas bonitas para poder hacer que los alumnos soliciten apoyo y ayuda rápida de forma sencilla. No es muy cara, no van a gastar así mucho. Básicamente son el par de vasos por cada una de sus estaciones de trabajo. Funciona en tecnología, la hemos visto en robótica también cuando tienen las mesas de trabajo en el Steam Lab o están programando un dron o trabajando en un modelo 3D. Entonces igualmente lo pueden cambiar, ustedes están supervisando y se van al vaso de color rojo. Y ya cuando se resuelve la duda, pues lo vuelven a poner en amarillo o verde. ¿Les parece bien? Quiero ver esas fotografías, nos las mandan ahí con los vasitos. Sí, igual, puede ser otro tipo de señalización, no hay problema. Este solo es porque cuando comenzamos hace 25 años era uno de los puntos clave. Perdón. Muy bien, para terminar, repasemos las buenas prácticas.
Número 1, mantenerse fiel a los principios educativos. Veamos quién se acuerda la número 2. Ahí cambiamos a una cosa de básquet. ¿Quién se acuerda de la número 2? Vamos a ver cuál era la buena práctica número 2 antes de ponerlo. ¿Necesitan ayuda? No puede ser. Muy bien, preparar las clases de forma detallada. Y ahí veamos la regla de 3x3. 3 etapas para preparar cada uno de los módulos de los proyectos y 3 partes de la secuencia didáctica. ¿Cuáles eran las 3 partes de la secuencia didáctica? Piénsenle. Inicio, desarrollo y cierre. Siempre hemos promovido esas 3 partes porque me parecen clave y son muy sencillas. Ningún descubrimiento que hemos hecho es simplemente organizar esa secuencia didáctica bien. ¿Cuál era la tercera buena práctica? Se la vimos rapidito, pero era súper importante. Enfocarse en las competencias del proyecto, enfocarse en esos indicadores de logro. Ahí no tenemos que inventarnos la rueda. Ya están las competencias ahí, en esas me voy a enfocar. ¿Voy a adecuar la actividad? Sí, pero no me salgo de esas competencias. ¿Voy a ser flexible en la clase? Sí. ¿Cómo voy a evaluar? Enfocándome en las competencias del proyecto. Muy bien. La 4 era, y veíamos los casos ahí, cómo aprovecho al máximo, cómo soy creativo para aprovechar al máximo los recursos y las herramientas de la plataforma educativa, cómo aprovecho ese módulo de evaluación que ya me da Pivox Academy, donde puedo poner la evaluación de cada uno de los proyectos, me contesta las preguntas, le puedo dar retroalimentación, cierra el proyecto y le manda un certificado a los estudiantes con su evaluación, y los papás también reciben una copia de eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Y la última era contar con estrategias de apoyo y retroalimentación efectivas. Muy bien, entonces estas son las 5 buenas prácticas que queríamos compartir con ustedes. ¿Tienen ustedes otros consejos que compartir? Lo vamos a poner acá siempre. Veamos, nos volvemos a nuestra encuesta en línea. Y aquí, si repasamos nuevamente, quisiera en el repaso hacer una pregunta. Con las buenas prácticas que hemos visto, podemos lograr estas características de la clase de tecnología, que sea divertida, que sea interesante, que sea motivadora. Yo pienso que sí, y es una propuesta. Nuevamente, no es la receta. Cada uno va construyendo su propia solución. Pero veamos la siguiente pregunta. Ustedes, con toda su experiencia que tienen dando clases de tecnología día a día con sus estudiantes, ¿qué otras sugerencias, aparte de las que hemos visto, nos podrían compartirnos para una clase de tecnología exitosa? Siempre ahí en menti.com 3818 1616. Ahí está, para que a todos nos quede y la podamos compartir también como parte de la grabación de este webinar. ¿Cuáles serían otras sugerencias que ustedes pueden incluir? Mientras acá vamos a ver, nos dice Julia Carpio, excelente lo de los vasos. Y Karma Vanessa nos pregunta, ¿funcionará también para edades de 4 a 6 años? Sí, perfectamente, los niños lo van a entender. Hay que hacer algunas prácticas ahí de ensayo, pero lo va a hacer. Dice, no olvidar la atención a la diversidad, y ciertamente este es muy buen punto, que la felicidad a quien puso esta sugerencia. Es clave hoy por hoy tener en cuenta que nuestros alumnos son diversos y que tenemos que estar atentos a eso, que algunos tienen más facilidad con este estilo, con este tipo de recursos, otros no. Entonces, gracias por compartir eso. Dice, más soluciones innovadoras como la realidad virtual. Muy bien, efectivamente, ahí estamos siempre en el día a día, haciendo nuevos proyectos. Por ejemplo, este que les vamos a facilitar, que se llama Esto pasa en cada segundo, mezcla eso, realidad virtual, realidad aumentada, diseño 3D con la programación. Tener todos los recursos necesarios para cada actividad, efectivamente. Nos dice Imelda por acá, a mí me funcionan videos cortos y con actividades sencillas. Muy bien. Dice Karma Vanessa, felicitarlos por participación para que se sientan motivados y motiven a sus compañeros. Efectivamente, la retroalimentación positiva es muy buena. Excelente solución. Dice, ahí nos dice, también aquí en la encuesta podemos ver, utilizar tecnologías emergentes para atraer la curiosidad del alumno. Efectivamente, que el docente sepa dominar las aplicaciones y resolver las dudas de los estudiantes. Muy bien. Y vamos a leer otras, por ahí está. Tener más capacitación, efectivamente. Como ustedes ven, y las analogías que hacemos con el deporte, un buen deportista no deja de prepararse, de cuidar su dieta, de practicar y practicar. Efectivamente, para nosotros como docentes de tecnología es obligatorio estarnos capacitando,
curioseando nuevas tecnologías, nuevas herramientas, probando aquí, probando esa teoría, así que muy buena sugerencia también. Y ya para terminar, quisiera dejarlos con un pensamiento que estaba revisando, y es: las computadoras, decía Steve Jobs, son como bicicletas para nuestra mente. Y esto lo decía en un contexto interesante, que era cómo las diferentes especies de seres vivos, cómo se desplazaban. Y eso lo dijo en esa, no se entiende muy bien, pero lo dijo como en esa secuencia de qué animales se desplazaban más rápido de un lugar a otro. Y en ese era el punto, cómo las computadoras a nosotros, así como las bicicletas nos las trasladan más rápidamente del punto A al punto B, las computadoras efectivamente son un vehículo que nos permiten ampliar nuestras capacidades. Y ese es el punto de esta frase: las computadoras son como bicicletas para nuestra mente. Como las computadoras en ese momento quizás eran bicicletas, ¿verdad? Ahora podemos ser un vehículo mucho más poderoso para nuestra mente. Entonces eso tenemos que fomentar, que sea de verdad un deporte intelectual. La tecnología, esas ciencias de la computación, sean un deporte intelectual para los estudiantes. Muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo, y cualquier pregunta, duda, comentario, estamos a la orden. Ahí están nuestros canales de contacto, y esperamos que estos consejos y estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ustedes. Y ahí los vamos a estar invitando a unos nuevos webinars que tenemos específicamente para todos ustedes como profesores de tecnología, de robótica, de STEAM, que están ahí pues siempre ávidos de aprender y de seguirse superando y desarrollando profesionalmente. Muchas gracias. Cualquier duda, quedamos aquí un momentito para cualquier comentario, estamos pendientes de poderlo ver. Gracias.